Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 3 del mes de febrero del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Muerte de Absalón. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos ayudes desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando él dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Jehová detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premios por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro,
y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces al atalaya, al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en voz alta al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y le dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hermanos, vemos acá como Joab no atiende la orden del rey David de no hacerle daño a Absalón, es su hijo, y por lo tanto no quiere verlo muerto. Pero no atiende esa orden y le da muerte. Le ofrece dinero a alguien por si lo hubiera matado. Pero esta persona dice: no, si yo no hubiera levantado la mano en contra del hijo del rey. Más cuando él había escuchado la orden que había dado a sus generales a no tocar al joven Absalón, a tratarlo con bien. Pero se desobedece, lo matan y dan la noticia al rey David. Se turba, dice la palabra, se pone triste a raíz de aquello. Pero tenía que pasar. Estaba previsto ya que Absalón tendría que morir a causa de la rebelión que él había hecho. Hermanos, hay algo importante. Seguimos aprendiendo de David: su amor, su comprensión, su humildad, su sencillez. Que aun que aquellos que procuraban hacerle mal, aún siendo su familia, él no deseaba mal para ellos. Siempre buscó el bien, siempre buscó que las cosas fueran bien con todos aquellos que le rodeaban. Pero su general, su capitán del ejército, no atendió esa orden y le dio muerte a su hijo Absalón. Y lo mismo sucede con nosotros cuando nos traicionan, cuando por A o B motivo nos dan la espalda o no se hacen las cosas como deben de ser. Y eso viene a generarnos muchas veces problemas, nos viene a generar una tristeza quizás, porque no se hicieron las cosas como nosotros esperábamos. Pero al igual, hay cosas que tienen que suceder, tienen que ser como Dios quiere, no como nosotros queremos. Igual tenemos que aprender de Él, su sencillez y su humildad, y su deseo de no venganza en contra de nadie. Hoy en día nosotros procuramos más vengarnos de aquellos que nos hacen algo, que hablan algo en contra de nosotros o nos dicen cosas que no nos agradan. Buscamos cómo desquitarnos o cómo vengarnos. Pero David nos muestra que debemos de aprender a saber perdonar. La palabra nos manda a perdonar a los que nos ofenden, a amar a nuestros enemigos. Eso es lo que la palabra nos enseña el día de hoy. Pero muchos hacemos caso omiso a esa orden que nos da Jesús, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.